no nos sorprende lo que esté pasando en el mundo hoy en día, porque ya eso lo había hablado la palabra de Dios. Una de las cosas que más me ha dolido es ver en las noticias cada día cómo se incrementan los casos en que los padres abusan de sus hijos, en que los padres abandonan sus hijitos o que los padres golpean a sus esposas o a sus hijos o tratan de destruir su propia familia. Una de las cosas que yo tengo muy clara, y lo dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el regalo de Dios para los varones son sus hijos. Un hijo es un regalo de Dios, y cuando una persona tiene un hijo, es la evidencia de que Dios lo ama. A pesar de los errores, a pesar de las cosas, no estamos tocando ese tema. Porque recuerda que a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores, a pesar de que nosotros no hemos sido fieles al Señor completamente, Él sí se ha mantenido fiel. A pesar de que le hemos fallado, Él sí se ha mantenido fiel. Y el tema que quiero compartir en este día con todos aquellos que se han acercado a este lugar, y aprovecho la oportunidad para convidar, para invitar a las personas que están también allí alrededor para que puedan acercarse. Quiero hablarles acerca precisamente de lo que es la paternidad de Dios. Este tema de hoy lo he titulado, lo he llamado la maternidad o la paternidad de Dios. Es claro, y les voy a decir algo que es muy importante. Yo tengo muy claro que hoy en día en la sociedad, en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo, hay una gran decepción acerca de la figura de padre. Hay una gran decepción acerca de lo que es la paternidad, porque lastimosamente hemos visto cómo la paternidad, cómo esa actitud o cómo esa función de padre se ha distorsionado en la sociedad. Y cuando uno le habla a un niño o a un jovencito como los que están aquí, le habla de que Dios es Padre, hay algunas personas que se ofenden y no aceptan a Dios como Padre. Es muy difícil para alguien aceptar así de buenas a primeras el amor de Dios como Padre si la idea que tiene del papá es aquella persona que le violó sexualmente, o es aquella persona que le maltrató, que le abandonó el hogar, que nunca le dio un sustento, que nunca le dio un abrigo o un respaldo como padre. Entonces yo entiendo la situación, y por eso hoy quiero hacerles claridad acerca de ello. La gente se ha refugiado, la gente ha dejado el concepto, la gente no quiere y cada vez se resiste a aceptar que Dios es Padre, a aceptar la paternidad de Dios, y más bien han abrazado el concepto de maternidad, de un Dios madre, de una diosa madre. Y entonces, ¿por qué es más fácil aceptar la figura, una deidad femenina como diosa madre, o la madre de Dios, o como usted le quiera llamar? ¿Por qué es más fácil? Porque la mayoría de las personas han tenido una buena relación con su mamá y han conocido ese amor de madre, pero el amor de padre ha sido algo realmente de lo cual muchas personas no han podido de verdad tener un testimonio. Hoy te voy a hablar a la luz de la palabra de Dios acerca de la paternidad de Dios. ¿Dios es madre o es padre? Te voy a hacer esa pregunta en el día de hoy y hoy la vamos a resolver. ¿Dios es padre o Dios es madre? Para poder empezar, te quiero decir primero un concepto. Dios no es una energía o una fuerza incorpórea que se encuentre en la naturaleza. ¡Ay, que Dios es este árbol! Ah, no, Dios es esa palomita, o Dios es... No, te voy a decir algo. El concepto equivocado del panteísmo. El panteísmo es la filosofía o la creencia de que Dios
es como una sustancia incorpórea que se encuentra en todas las cosas de la naturaleza. Eso es un error. Bíblicamente eso no es correcto. Que Dios sí creó toda la naturaleza. Dios creó el universo y la gloria de Dios está presente en el árbol, en los pajaritos, en los ríos. La gloria de Dios, su presencia, su poder, fue el que hizo posible que existieran todas las cosas de la creación. Entonces cuando tú ves el cielo, tú estás viendo la gloria o la magnificencia de Dios. Es algo así parecido como cuando un artesano hace algo muy bonito y tú ves el florero. Tú no puedes decir que ese florero es el artesano, ¿verdad? Tú dices, esa es la obra de las manos del artesano. Entonces en el florero que el artesano creó, tú ves la habilidad manual del artesano, pero no estás viendo el artesano no vive en el florero. Algo así similar es lo que tú tienes que entender acerca de Dios. Dios no es un árbol, ni está en el árbol. Simplemente el árbol es la evidencia del amor de Dios hacia la creación, que hizo posible que ese árbol fuera creado por el poder de su palabra. Entonces Dios no es una fuerza, Dios no es una energía, y por eso en la Biblia, tú nunca en la Biblia vas a encontrar un concepto donde diga, es que estar con Dios me da buenas energías, o Pedro salió a predicar y tenía como malas energías. La Biblia nunca habla de energías, la Biblia nunca habla del tema espiritual como una energía, como una fuerza. ¿Y sabes por qué no lo habla? Porque Dios es una persona, Dios no es una energía ni una fuerza. Entonces, teniendo en cuenta que Dios no es no es una fuerza ni una energía, sino que es una persona, tú puedes ver a la luz de la palabra cómo el Señor tomó una decisión de crear el universo. La energía, tú ves la energía eléctrica, tú ves una fuente de energía que solamente lo único que hace es transmitir la energía, lo único que hace es funcionar y fluir. Pero la energía eléctrica, tú nunca has visto la energía eléctrica tomando una decisión si prende una luz o no la prende. Tú nunca has visto la energía hidráulica tomando una decisión de si mueve la dirección de un carro o no la mueve. Pero la energía no toma decisiones, la fuerza no toma decisiones, solamente son manifestaciones en la física, son manifestaciones en la ciencia del poder de Dios, de las leyes que Dios creó, pero no es Dios. Dios es una persona definitivamente que tiene sentimientos, y lo vemos en Génesis capítulo 6 cuando él dice que él vio la maldad de la gente y se entristeció en su corazón. Entonces una persona es aquella que se entristece, una persona es aquella que tiene sentimientos, toma decisiones, que siente. Dios es una persona y no es una fuerza. Muy bien. ¿Por qué te tengo que hablar acerca de esto primero? Porque si tú no ves a Dios como persona, entonces tú no vas a poder comprender que Dios es Padre. Ahora te hago una pregunta, que te la había hecho ahorita. ¿Dios es Padre o Dios es Madre? Por causa de la decepción que ha vivido la mayoría de la gente en la sociedad acerca de los malos padres, de los malos ejemplos y de todo lo que ha venido sucediendo, es más fácil nosotros ver la protección en una deidad o figura femenina que en una figura masculina. ¿Por qué? Porque hay una decepción, lo que yo te explicaba ahora. Pero te tengo una noticia: la Biblia nunca habla de una diosa madre. La Biblia nunca habla de la maternidad de Dios. Dios habla en la Biblia es de un padre. Dios habla en la Biblia de la paternidad de Dios. Y te voy a leer varios versículos en la palabra del Señor donde Dios mismo demuestra que Él es nuestro Padre. Ahora, imagínate tú que tienes un Padre de amor y misericordia y que tú nunca recurras a Él porque piensas que Él es malo, o porque piensas que Él es simplemente una fuerza, una energía, o porque piensas simplemente
de que Él no exista. Eso es lo que se ha encargado de hacer el diablo. Hacerle creer a la gente que Dios simplemente es una fuerza, una energía. O hacerle creer a la gente que así como tuviste un papá malo, que tal vez te violó sexualmente, que tal vez te abandonó, que tuvo tu mamá que demandarlo por alimentos o que esto o aquello, que tal vez así sea Dios como papá y que es la misma cosa. Pero hoy yo quiero decirte a ti que hay un Dios que es padre, que quiere ser tu padre, que es muy buen padre y que a pesar de que tú no lo hayas reconocido como papá, definitivamente sí te ha cuidado. Porque de toda la gente que se encuentra en la Plaza Bolívar, yo les puedo asegurar que aún el más malo que esté aquí puede decir que no se ha acostado sin comer. Aún la persona más perversa puede decir, es que me iban a matar y Dios, yo no sé qué pasó, me iban a matar y el tipo salió corriendo y no me hizo nada. Es la evidencia más grande de que Él es tu papá, de que Él es tu padre. Dice la palabra del Señor para comenzar en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Dice la palabra del Señor, te lo voy a leer. Dice acá, recuerden que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Entonces el Señor estaba molesto con el pueblo de Israel. Y cuando salieron de Egipto y están en el desierto y se quejaban y se rebelaban y cada rato renegaban contra Dios, entonces Dios estaba allí con Moisés y Dios dijo, póngale cuidado lo que Dios dijo, así le dice al pueblo de Israel, le dice, así le pagas al Señor, pueblo vil y tonto. ¿Acaso no es Él tu Padre y tu Creador? ¿Acaso no fue Él quien te hizo y te creó? Mira lo que está diciendo el Señor. Es que, ¿acaso no soy tu Padre? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Cierto? Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en la casa, cuando el papá se enoja con el hijo, este curicagado, ¿por qué me saca el bloque? Es que usted no me respeta como papá, es que yo no soy papá suyo, es que usted fue el lechero, usted ¿qué se cree? ¿Por qué no me respeta? Entonces aquí vemos a un papá, en este pasaje que acaba de leer, vemos a un papá, vemos a Dios como padre, que se está quejando y que está reclamándole a su hijo el hecho de no reconocerlo. Como te digo, lastimosamente, por el hecho de que nosotros, todo el tiempo, aún desde niños, todo el tiempo hemos visto malos papás, padres irresponsables, padres que maltratan a sus hijos, padres que no dan el alimento a sus hijitos. De verdad que hemos visto tantas cosas que nos han decepcionado, que nos tratan de llevar como a esa idea de que es que los padres son malos, las únicas buenas son las mamás. Y entonces nos alejamos de ese concepto de padre, y entonces cuando alguien nos dice, es que Dios es tu papá, y dice, ay no, otro. Entonces la gente es como esa fobia a los padres, como papifobia o padrefobia. Pero en este pasaje de la Escritura, lo que el Señor te quiere hacer entender en este día precisamente es que Dios es Padre. Voy a seguir leyendo Isaías capítulo 64 versículo 8. Voy a leerte un pasaje que es muy bonito. Una de las cosas más maravillosas en la vida de una persona es poder conocer a Dios como papá. Dice Isaías 64 versículo 8, dice la palabra del Señor, pero así todo, Señor, tú eres nuestro Padre, y nosotros somos arcillas, y tú el alfarero, nosotros somos obra de tu mano. Mira lo que está declarando Isaías, dice, en medio de todo, menos mal tú eres nuestro Padre. Menos mal, tú tienes misericordia de nosotros. Menos mal, tú nos estás cuidando. Si nos cuidara otro, estaríamos perdidos, ¿verdad? Si a ti te cuidara un papá bien mala persona, que tú no te puedes acostar tranquilo porque pronto en la noche te va a levantar la cobija y te va a violar, o que tú no puedes llegar a la casa tranquilo y decir, no, quién sabe ese señor cómo es irresponsable, abrimos la nevera y no hay nada. Hasta los ratones se van para la casa enseguida porque no hay nada que comer. Y todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú
conoces, cuando tú crees, cuando tú aceptas y cuando tú dejas simplemente que Dios sea tu papá, a ti te cambia la vida. Te cambia definitivamente la vida. Porque las mujeres que están acá que tienen hijos, ¿verdad? Las mujeres que están acá que tienen hijos, saben que no hay nada más lindo que un hijo te reconozca como mamá y te acepte como mamá. Y los papás que están aquí saben que no hay nada más lindo que tu hijo te reconozca como papá y te honre como papá, ¿verdad? Entonces, así mismo Dios está en este momento diciendo a cada uno de los que se han acercado acá, de que Él es papá, de que confíes, de que tienes que dejar el temor. Dios no te va a hacer daño. Tal vez muchas personas te han hecho daño. Aún tu propio Padre, Dios nunca te hará daño. Dios nunca te abandonará. Dios nunca te va a defraudar, nunca te va a dejar sin comer. Dios nunca te va a traicionar. Entonces dice también la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Voy a leerte este pasaje que es muy lindo, donde habla también acerca de la paternidad. Y ya te voy a explicar. Tal vez tú digas, bueno, ¿y esta señora por qué está aquí en medio del parque hablándome de que Dios es papá? Te voy a explicar ahorita por qué. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Te mire qué lindo, dice, miren el amor tan grande con que papá te ha amado, que te hizo su hijo. Así está diciendo Dios. Entonces cuando tú sabes que no eres huérfano, que a pesar de que no tuviste un papá, tal vez algunas personas que están aquí reunidas no tuvieron la oportunidad de criarse al lado de un papá, o era mejor que el papá se hubiera ido porque fue mucho el daño que te hizo en la casa cuando eras niño, cuando eras niña, etcétera. Pero mire lo que dice la palabra. Ahora sabes que tienes un papá que a diferencia del papá terrenal, un papá que nunca te va a hacer daño. Un papá que nunca te va a abandonar, un papá que nunca te va a dejar sin comida, un padre que siempre, inclusive, siempre te ha cuidado, aún desde que eras niño, desde que eras niña, y que estabas con ese mal papá. Porque como papá Él nunca cambia. Los seres humanos pueden cambiar. Un hombre puede recibir un bebé y decir, qué lindo mi hijo, lo voy a querer, y va y lo registra en la notaría y etcétera. Pero luego cuando está grande el muchacho se le para el pelo a los 13 años, la adolescencia y la rebeldía, y entonces lo que dice el papá, te largas de la casa, culicagao, y chao pescado. Mire, Dios como Padre nunca nos va a fallar. Entonces la respuesta a esta pregunta de los versículos que yo te leí de la Biblia, ¿Dios es Padre o es Madre? Entonces la palabra del Señor irrefutablemente nos demuestra que Dios es Padre, Dios no es Madre, Dios es Padre. Y no hay ningún versículo de la Biblia, y te desafío para que lo traigas, no hay ningún versículo de la Biblia donde diga que Dios es Madre o que hay una diosa madre. No hay ningún versículo de la Biblia. Siempre está concentrado en la paternidad de Dios, en su figura paternal, en su figura masculina, en su cobertura como hombre, sobre todo en la creación. Hay mujeres muy valientes que yo admiro, porque son cabezas de hogar. Se fue el hombre, a ella le ha tocado duro, le ha tocado hacer de mamá y papá, y tú ves que muchas mujeres de esas se han vuelto duras, y son supremamente estrictas, y son hasta más bravas que un hombre, porque les ha tocado. ¿Por qué? Porque definitivamente en el hogar tiene alguien que llevar los pantalones, y pues si no está el marido se los pone ella. Sin embargo, en medio de las mujeres cabeza de hogar, detrás de ellas, siempre ha estado Dios como papá. O sea, nunca en el hogar ha faltado la figura de Dios como Padre. Dios no ha dicho, bueno, como está ella y es bien berraquita y se echa para adelante, entonces que ella se encargue y yo me voy, que ella sea la que resuelva. No. Aún en los hogares donde las mujeres son cabezas de hogar, Dios ha estado como papá. Y Dios es el que ha administrado el hogar.
Pues siempre y cuando la mujer permita, ¿no? Porque si la mujer le gusta la cuestión de la brujería, y si la mujer le enseña a los hijos que Dios no existe, y si la mujer hace esto o aquello, pues ahí sí apague y vámonos. Sin embargo, Dios, hasta al brujo, Dios hasta el ateo, Dios hasta el más asesino, el que sea, Dios lo ama. No ama su pecado, obviamente, pero el amor de Dios es tan grande que Él nos sigue amando aún en medio de nuestra maldad, aún en medio de nuestros errores. Y Él nos sigue amando, porque así como un papá ama a un hijo, el hijo viene horrible y llega con sobredosis de droga y el hijo le roba la plata, ¿qué papá deja de amar a su hijo? No hay ningún padre que pueda dejar de amar a su hijo. Y si nosotros, siendo imperfectos, seres humanos, con tantos errores, tenemos un amor tan sincero que viene de Dios, cuanto más el amor de Dios es genuino y es sincero. Entonces te voy a decir algo. Espera un momento, que es importante lo que te voy a decir. Por eso les pido a ustedes que destinen ese tiempo. No se preocupen, no piensen lo que han dejado, lo que tienen que ir a hacer. Yo sé que tu vida va a cambiar en este día, con esta palabra que el Señor te está hablando en este día. Entonces, no hay ningún pasaje de la Biblia que hable de diosa madre, o que hable de la madre de Dios, o que hay una madre que es una deidad femenina. La identidad de Dios es definitivamente masculina. Dios, ¿acaso? Esa es la pregunta. ¿Acaso Dios necesitó la ayuda de una mujer para crear el mundo? La palabra del Señor nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra en Génesis 1:1, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio. Entonces dice, antes de la creación no estaba la mamá de Dios echándole cantaleta, porque no, hágale pues, haga la creación rapidito, vea que tiene que sentarse a comerse la sopa. O sea, no hay ninguna figura de mujer, de madre, cuando habla la palabra de antes de la creación del universo. La primer mujer o la figura de madre que existió en el mundo fue Eva, cuando Dios creó a Eva. Pero no hay ninguna diosa madre o madre de Dios para que digamos, es que Dios estaba con tal persona que era su mamá. La palabra de Dios no dice eso. Entonces Dios, para crear el universo, no necesitó la ayuda de una mujer. Él lo hizo porque Él es Dios, y Dios no necesita de nada ni de nadie. Ni siquiera Dios necesita que tú le obedezcas para ser Dios. Él es Dios simplemente. El problema de creer o no creer es de nosotros, que después tenemos que darle cuentas a Él. Pero Él es soberano, pero Él es todopoderoso. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando a nosotros que debemos ver a Dios como Padre, como el único Dios verdadero. Y ese concepto de ver a una mujer como diosa, o como madre de Dios, o como una deidad femenina, ese concepto no es bíblico. ¿Y por qué te digo que no es bíblico? Porque no hay ninguna parte de la Biblia donde se hable de una figura femenina a la cual la gente acuda para orar, para pedirle, para clamar a ella. No hay ninguna figura femenina. Eso tiene que estar claro para ti y para mí. Entonces la gente me dice, bueno, y entonces en el caso de María, que tuvo en su vientre, fue concebido Jesús en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces, ¿ahí qué? Por eso a María la llaman la Madre de Dios, y por eso la Madre de todos los vivientes. Déjame decirte que ese es un concepto totalmente erróneo. Jesús nunca tuvo origen, porque Él es el Hijo de Dios y Él era Dios. Y antes de la creación Él estaba con Dios. Lo único que sucedió fue que Él fue manifestado al mundo en carne. Y el Espíritu Santo usó el vientre de una mujer virgen para que Él se manifestara al mundo con un cuerpo. Eso fue lo que sucedió. Entonces Jesús renunció a su condición de Dios. Y cuando empezó, por decirte algo,
eso como se llama, el óvulo, por decirlo así, de la mujer, empezó a ser fecundado. Este óvulo de la mujer, de María, fue fecundado por el Espíritu Santo, fue un nacimiento sobrenatural, porque no hubo intervención humana en ello, no hubo una relación sexual. Ella era virgen al concebir a Jesús en su vientre. Eso lo dice la Biblia y eso nadie lo puede negar. Eso es lo que dice la palabra. Sin embargo, una vez que María cumplió la misión que Dios le había encomendado a ella, y era haber prestado su vientre, como lo que llaman los vientres in vitro o algo así. María lo único que hizo fue prestar su vientre. Sin embargo, de ella, de una manera autónoma, ella no dio origen, con su poder, no dio origen a una vida. Eso fue una obra directamente del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor dice que después de que ella concibió a Jesús, dio a luz, en aquel momento, dice la palabra de Dios que María tuvo después sus hijos. María fue una mujer, una buena mujer, una mujer temerosa de Dios, una mujer que es ejemplo para muchas mujeres, porque amaba a Dios con todo su corazón, y fue una mujer que se guardó, pero definitivamente fue una mujer. Mateo capítulo 13, y quiero decirles esto, pónganme atención lo que voy a leer. Mateo capítulo 13 dice la palabra que Jesús había llegado a Nazaret, precisamente el lugar donde él vivió su infancia. Y entonces cuando él llegó allá, Jesús quería hacer milagros, orar por los enfermos y muchas cosas. Entonces dice la palabra que cuando él llegó, la gente lo vio y dice, oíste, este no es el que veíamos cuando estaba peladito, que le cargaba la herramienta a José. Ese no es el hijo de José, ese no es pues el hijo de María. Y los hermanos de Jesús, fulano, y las hermanas, porque también tuvo hermanas, y no están pues aquí con ellos. No, este no es que el Mesías, ¿de dónde sacó él eso? Pues dice la palabra que por esa incredulidad, él no hizo milagros en Nazaret, él no hizo milagros en su tierra. Y les voy a leer el pasaje. Dice la palabra, Jesús visita a su pueblo, Mateo capítulo 13, versículo 56. Dice, cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de ahí para su pueblo, y allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, pónganle cuidado, ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo el poder? Entonces se cuenta que cuando la gente del pueblo donde se había criado Jesús, la gente de ese pueblo decía, pero es que nosotros sabemos que él es de la familia de José y María. Y es más, y hay otros hermanos. Hay una evidencia, por lo menos, dice acá, Santiago, José, Simón y Judas, por lo menos María, después de que concibió a Jesús, tuvo 4 hijos varones. Y la Biblia dice, y también están aquí sus hermanas, como mínimo 2 mujeres. Pues como mínimo María tuvo 6 hijos después de Jesús. Así lo dice la Biblia. Como mínimo 6 hijos tuvo María después de haber concebido a Jesús. Ahora, la pregunta es, si la Biblia lo dice, aún en las Biblias católicas está escrito, y te desafío para que lo leas, Mateo capítulo 13, del 53 al 56. Si la Biblia lo dice, entonces ¿por qué se ha acomodado el concepto de que ella se quedó virgen para que la gente la adorara a ella como madre y como diosa? Si la Biblia dice que ella no es diosa, simplemente fue un instrumento de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Tú puedes decir, yo amo a Dios y yo voy a ir y voy a hablarle a la gente de Jesucristo. Entonces eres un instrumento de Dios, lo mismo que fue María. No estoy hablando mal de María, no odio a María,
Como mucha gente dice que es que los cristianos odian a María, eso no es cierto. ¿Cómo voy a odiar a una mujer que amó al Señor, así como yo lo amo? Y que inclusive fue una mujer más piadosa que yo, una mujer de mejor ejemplo que yo. Yo no podría odiarla, la bendigo, pero sé que como mujer simplemente fue un instrumento de Dios. Yo no adoro a María, yo no le puedo levantar altares a María, no le puedo edificar estatuas a alguien que simplemente fue un instrumento, porque entonces le levantaría estatuas como en el tiempo del rey Daniel. Nabucodonosor levantó una estatua gigante de él mismo, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, levantó una estatua gigante y quería obligar a todo el mundo a que la adorara. Y eso ofendió a Dios. ¿Por qué ofendió a Dios eso? Porque Dios dice, no te inclinarás delante de ninguna imagen, de ninguna estatua, sea de animales, de personas, de lo que sea. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en este momento Dios está hablando acerca de que María simplemente fue un instrumento de Dios. Ahora, también la palabra habla de que en ninguna parte de la Biblia dice la Escritura que María se quedó como virgen perpetua o que María es diosa. La Biblia no habla de nada de eso. La Biblia lo que sí habla es que hay un único Dios verdadero al cual debemos nosotros de adorar. La adoración a una diosa femenina, a una mujer, la Biblia toca el concepto de la diosa, la llama reina del cielo, pero mira lo que dice Dios acerca de nosotros, no adorar a Dios, sino adorar a una identidad femenina. Te voy a leer en Jeremías capítulo 44. El pueblo de Israel fue castigado porque el pueblo de Israel no le daba la gloria a Dios. El pueblo de Israel no adoraba a Dios, sino que adoraba a una figura femenina. Y eso es mucho antes de María. Te estoy hablando del tiempo de Jeremías, como aproximadamente en el año 790 o algo así, antes de Cristo. Te estoy hablando hace casi 800 años antes de Cristo. Antes de que Jesús se manifestara al mundo, 800 años antes, la gente desde la antigüedad adoraba a una deidad femenina. ¿Cómo le llamaban a la deidad femenina? Le llamaban reina del cielo. Entonces tenían estatuas de una mujer a la que le pedían favores, le pedían milagros, y entonces Dios se enojó con el pueblo de Israel por eso. Y mira lo que dice acá la Escritura. Te voy a leer Jeremías capítulo 44, del versículo 16 al 23. Dice la palabra del Señor: no vamos a hacerle caso al mensaje que nos has dado de parte del Señor. Por el contrario, seguiremos haciendo todo lo que dijimos que haríamos y seguiremos ofreciendo incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, como siempre lo hicieron y lo hemos hecho con nuestros antepasados, nuestros reyes y jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no teníamos ningún sufrimiento. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la reina del cielo, nos ha faltado de todo y la guerra y el hambre están matándonos. Las mujeres añadieron: cuando ofrecíamos holocaustos y bebidas a la reina del cielo, ¿acaso no lo hacíamos con consentimiento de nuestros esposos? Entonces Jeremías le contestó a todo el pueblo, es decir, a todos los hombres y mujeres que le habían respondido así. Miren lo que dice Jeremías: ¿creen ustedes que el Señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados, sus jefes y el pueblo en general ofrecía incienso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Señor ya no podía resistir más las malas acciones y las porquerías que ustedes hacían. Pues, ¿qué está diciendo Dios? Adorar a una diosa madre para Dios es una porquería. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y puedes
tomar apunte, escríbelo. Jeremías capítulo 44 del 16 al 25. Póngale cuidado, Dios se manifiesta al universo, a la creación, se manifiesta como papá. Él es papá y se manifiesta, pero la gente insiste en adorar una figura, una diosa femenina que no es María, sino una figura femenina llamada Reina del Cielo. Entonces eso molesta a Dios, y por eso el Señor dice que es una porquería lo que están haciendo. Tú ves cuando se adora a estas deidades femeninas y a las estatuas, a las puertas de los templos se vende incienso, ¿sí o no? Se vende incienso, se vende mirra y se venden un poco de cosas. Mire, la palabra del Señor dice que desde el tiempo antiguo eso se hacía, eso no es de ahorita. Eso no fue con el nacimiento de Jesús. La adoración de una deidad femenina no es de ahorita, con lo de María. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Que para poder perpetuar esa adoración a la deidad femenina, para poder conservar, le dieron a la Reina del Cielo la identidad de María. Es más, la Reina del Cielo asumió, le robó a María su identidad para lograr que la gente, por lo menos a través de ese concepto de que Jesús fue concebido en su vientre, para que adoraran a María. Pero María, si estuviera viva en este tiempo, María estaría supremamente enojada. Porque así como María, así como yo y así como muchas personas, sabemos que solo se adora a Dios. Solo se adora al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Vuelvo y te repito las citas. Mateo capítulo 13, del 53 al 56. Y Jeremías 44, del 16 al 23. Les sigo hablando. Las personas dicen, claro, no, lo que vio la gente allá, que dijo, ay, pero este no es el hijo del carpintero y de María, sus hermanos se llaman Santiago, José, Simón, Judas, no sé qué, y sus hermanas. Entonces, ¿sabe qué me dicen algunas personas o algunos sacerdotes católicos? Dicen, no, cuando ahí hablan de hermanos, están hablando de hermanos en la fe. Porque María no tuvo hijos, está hablando de los hermanos en la fe. Pues ¿cómo te parece que no son los hermanos en la fe? Te voy a leer un pasaje que está en San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y la palabra del Señor habla precisamente de que los hermanos de Jesús no creyeron en Él. Los hermanos de Jesús no creyeron en Él. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no es como dicen los sacerdotes. Es que los hermanos que dicen ahí que la familia de Jesús, está hablando los hermanos en la fe. Y te voy a demostrar lo que dice San Juan, capítulo 1. Espérate un momento, yo organizo esto acá. San Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5. Mira, te leo lo que dice, para que tú veas que no está hablando de hermanos en la fe. San Juan capítulo 7, del versículo 1 al 5 dice, el título dice ahí, los hermanos de Jesús. Y dice, después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los judíos buscaban una oportunidad para matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las enramadas, entonces los hermanos de Jesús, pues todos los curas van a decir, no, hermanos en la fe, ahora tú eres. Deberías, dicen los hermanos de Jesús, le dicen a él, deberías ir a la fiesta en Judá para que tus seguidores vean las obras que hace. Nadie que quiera darse a conocer hace sus cosas a escondidas. Ponte pues a la vista de todo el mundo para que vean todo lo que haces. Y versículo 5 de San Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero no está hablando de hermanos en la fe, está hablando de que hermanos biológicos, porque María no se quedó virgen, María tuvo más hijos y eso no es pecado. El concepto que yo tengo de María, de que fue una buena mujer, el respeto que yo siento hacia María por haber sido un instrumento de Dios, una mujer buena, una mujer conforme a la voluntad de Dios, ese concepto para mí no cambió porque ella tuvo más hijos. Antes, al contrario, cuando una mujer tiene hijos, recibe bendición de Dios, porque la bendición de Dios son los hijos.
Pero entonces han querido ocultar, la religión tradicional ha querido ocultar el concepto de que María tuvo más hijos, como si eso fuera pecado. A mí me enseñaron cuando estaba chiquita en el catecismo que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y que por eso era el pecado y que por eso cayeron de la gloria de Dios. Eso es lo que me enseñaron en el catecismo. Y no es cierto. Porque antes, para que tuvieran relaciones sexuales como un matrimonio, como hombre y mujer, Dios bendijo ese matrimonio, Dios bendijo esa relación, para que tuvieran hijos. Y no era pecado tener relaciones sexuales. El pecado fue porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Lo que Dios les dijo, no coman de eso, porque morirán. Y no porque él era egoísta. Eso se los expliqué en tiempos pasados. No es porque él fuera egoísta, sino precisamente porque él les había puesto una prueba de obediencia, que Adán y Eva tenían que superar, que tenían que pasar. Pero en realidad, cuando la Biblia dice que María tuvo más hijos, yo les digo algo, cuando María dice que tuvo más hijos, no es motivo para pensar que ella fue mala persona. Porque si una mujer se casa bajo la bendición de Dios y tiene hijos, eso no es pecado. El matrimonio antes, por el contrario, es una bendición de Dios. María vivió bajo el matrimonio. María vivió bajo la bendición de matrimonio. José fue un buen hombre que trabajó para sustentar el hogar. Y los hijos de María, que sabemos que como mínimo son 4 hombres, porque aquí lo dice, aquí menciona los nombres de los hijos de María, como mínimo 4 hombres, y como mínimo 2 mujeres, como mínimo María tuvo 6 hijos con José, aparte de Jesús. El hecho de haber tenido 6 hijos, lo que demuestra es que es una mujer valiente. Pues porque hoy en día una mujer se enreda con un hijo, ahora teniendo 6. Una gran mujer, una mujer valiente. Es porque se tapa el concepto de que María no tuvo hijos para perpetuarla como virgen y para buscar que la gente la adore, precisamente porque no están adorando a María realmente, están adorando a la reina del cielo, la figura de la que yo les había comentado ahora. La reina del cielo no tenía hijos. Ese concepto de la reina del cielo, de que se quedó virgen perpetua, es una deidad femenina, es un demonio femenino que se muestra a la gente como una deidad, como algo divino, que no tiene hijos, en un concepto virginal, buscando la adoración de la gente. Y sabemos que solo se adora a Dios. Las personas que hemos leído la Biblia, sabemos definitivamente que al único que se adora a Dios, que Dios no es mamá, Dios es papá. Sigo entonces explicándoles. De los hermanos que dice la Biblia, que ni aún los hermanos creían en él, es porque eran hermanos biológicos de Jesús. Hermanos biológicos de Jesús, no hermanos en la fe. Porque entonces la Biblia hubiera dicho, y los hermanos también exaltaban a Jesús. No, él tuvo hermanos biológicos. Jesús, mejor dicho, te la pongo de otra manera, María tuvo 6 hijos, como mínimo, aparte de haber concebido el Espíritu Santo en su vientre a Jesús. Muy bien. Ahora, la Sagrada Familia que tú ves en los pesebres en diciembre, que es José, María y Jesús, esa imagen de Sagrada Familia es una mentira, es una falsa. ¿Por qué es una mentira, una falsa? Porque si tú sabes que María tuvo 6 hijos, entonces ¿dónde están los otros 6? O sea, María, José, los otros 6 hijos y Jesús. Eso hubiera sido lo ideal, ¿o no? Ese sería el pesebre verdadero, con los 6 peladitos. Porque eso, lo que han mostrado en la tradición, es que María se quedó virgen. Y eso no es cierto. Existen muchas diosas, deidades femeninas, a las cuales la gente le rinde culto. Si hablamos que la Virgen del Rosario, Virgen del Carmen, la Virgen de... Bueno, hay vírgenes para todo. Y yo te digo una cosa, si la Biblia dice que Dios no es madre, sino padre, y la Biblia antes condena, y Dios manifiesta que es una porquería, que la gente adore a una figura femenina, ¿qué piensas cuando Dios ve que una persona tiene vírgenes y adora a la Virgen tal, a la Virgen tal? ¿Qué piensas que puede pensar el Señor? ¿Qué crees tú? Eso se llama idolatría.
La palabra del Señor es clara cuando dice que solo adoramos al Señor. La Biblia no aprueba bajo ninguna circunstancia la adoración de otras deidades, sean femeninas o masculinas. Dice la Biblia que solo se adora a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 10, dice que Jesús se acercó, dice la palabra que Jesús estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el diablo. El diablo le mostró, dice que le mostró los reinos de la tierra y le dijo el diablo a Jesús, ¿sabes qué? Te voy a dar todos los reinos de la tierra que se postren ante ti, pero tú me adoras a mí, le dijo el diablo a Jesús. ¿Es una tentación? El diablo le dijo, si tú me adoras, te voy a dar toda la gloria de los reinos de la tierra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús que a mí me ha impactado tremendamente en mi vida? Jesús le dice al diablo, lárgate de aquí, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Una palabra que debería estar en tu corazón y en mi corazón. Porque cuando a ti te vengan, mire, le tengo este santico, le tengo esta virgencita, le tengo esta situación, usted dice, lárgate de aquí, porque solo al único que adoraré es al Señor Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Solo a Él. Y no es que seamos religiosos intolerantes, porque es que no respetan la libertad de culto, y uno si quiere es católico, y uno si quiere es testigo de Jehová, uno si quiere es esto, aquello. Sí, tienes toda la libertad porque Dios te dio libre albedrío y tú puedes escoger. Mira, tú puedes escoger la tendencia religiosa que quieras. Pero si estás por fuera de todo lo que dice la Biblia, déjame decirte que tu tendencia, tu religión o tu creencia está ofendiendo a Dios. Y pues mi función es explicártelo. Y ya tú decides, no, yo sigo con mis virgencitas, no, yo sigo con mi... Listo. Igual... tú simplemente, yo no voy a responder por tus acciones, cada uno responde por sus acciones, pero lo que yo sí tengo muy claro es que solo se adora a Dios. Los cristianos adoramos solamente al único Dios verdadero. No hay evidencias, esto es otra parte para concluir, no hay evidencias en la Biblia de que María sea diosa o madre de Dios. No hay evidencias en la Biblia donde demuestre que María debe ser adorada. La Biblia por ningún lado registra milagros de María. La Biblia por ningún lado, Dios a nadie le dice, mira, esta es mi hija amada, adorarla a ella. Dios nunca dice eso en la Biblia. Más bien Dios dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. O sea, Dios, el papá, nuestro papá, siempre mostró a Jesús para que nosotros le respetáramos y creyéramos en Él. Él nunca presentó a María, Él nunca presentó a la Virgen del Rosario o a cualquier otra deidad femenina. Él nunca presentó. En la Biblia tú nunca lo vas a encontrar. En la Biblia no está. Cuando te digo Biblia, te voy a hacer una aclaración. Porque la Iglesia Católica le agregó a la Biblia unos libros llamados apócrifos, que fueron anexados adicionales al canon original. ¿Cuál es el canon original de la Biblia? Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento tiene 27. La Biblia en el canon original tiene 66 libros, pero cuando tú coges Biblias católicas te das cuenta que tienen otros libros adicionales. La palabra del Señor habla en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 18 al 19, y alguno que le añada a estas palabras, a esta profecía de este libro, está hablando de la Biblia, dice, Dios le añadirá a las plagas que lanzó sobre Egipto. Así dice la Biblia. Y dice, y si alguno le quitare a estas palabras de esta profecía, Dios le quitará su lugar para comer del árbol de la vida. Entonces, claro, cuando dice la Biblia, tú la Biblia no la puedes modificar así no te guste. Hay personas que les gusta alterar la Biblia, modificarla, quitarle pedazos o agregarle cosas, pero eso es maldición para ellos. Entonces, la gran conclusión que yo te quiero decir en este día para terminar y para que oremos es
Dios, primero que todo, Dios es Padre, Dios no es madre. Amén. Dios es Padre. Y segundo, aunque hoy en día en nuestra sociedad la figura paternal está muy desacreditada por lastimosamente los malos padres que hemos visto y por el daño que muchos padres le han hecho a sus hijos, eso no quiere decir que la paternidad pierda vigencia. La paternidad de Dios sigue tan vigente. Así no haya ningún papá bueno en el mundo. Dios es Padre y Dios es bueno. Esa paternidad de Dios se mantiene. Yo tomé la decisión de creer que Dios es mi Padre y que aunque hayan padres malos, definitivamente, aunque hayan padres malos, mi Padre del cielo es que bueno. Y yo creo en la paternidad de Dios. Yo no me voy a refugiar en una maternidad, yo no voy a adorar a una diosa madre simplemente por la manera de yo escapar a una paternidad, porque de pronto en algún momento me fue mal con mi papá. No. Yo adoro a Dios como Padre. ¿Y sabe qué es lo bueno de amar a Dios como Padre? Que si tú amas a Dios como Padre, empiezas a conocer a Dios como Padre. Y yo te aseguro que se cumple esa palabra donde dice el Señor, está en Isaías capítulo 41, versículo 13, dice: yo soy Jehová tu Dios que te sostiene tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. No hay nada más maravilloso, no hay nada más maravilloso que nosotros saber que hay un Padre de amor y misericordia que te está cuidando a ti, que me está cuidando a mí, y que nada nos va a pasar. La gente que no quiere aceptar a Dios como Padre, le toca muy duro. Cuando una persona no acepta a Dios como Padre, le toca duro, porque como no confía, le toca resolver los problemas en sus propias fuerzas, le toca llevar de la rume, como se dice. Pero yo tomo la decisión de creer en Dios como mi Padre. Aunque en el mundo la paternidad haya sido muy horrible, aunque hayan muchos papás que hayan violado a sus hijos, aunque muchos padres sean injustos en este mundo, aunque pase lo que pase con la paternidad, que esté desacreditada, que mucha gente dice: no hay como la mamá no hay sino una, padre puede ser cualquiera, porque la gente dice eso desde su dolor. La gente dice eso desde su dolor, ¿sí o no? Que padre puede ser cualquiera y madre solo una. Yo te digo, lo que dice la Biblia y lo que yo creo y lo que es correcto: Padre solo hay uno, y es Dios del cielo. El papá biológico que te tocó a ti es prestado, pero tú siempre tendrás un Padre que nunca te va a fallar y que solo es Dios, nuestro papá. Y gloria a Dios por nuestras madres, porque también la Biblia dice que debemos honrarlas y amarlas y cuidar de ellas, respetarlas. Pero tú no vas a adorar y a respetar, a rendirle culto a una figura femenina, porque Dios no es mujer, Dios es hombre, y eso está claro. Amén. Pues vamos a hacer una oración. Este tema para mí es muy claro, y es un tema a través del cual Dios ha sanado el corazón de muchas personas que estaban decepcionadas con la figura paternal. Si tu padre te hizo daño, o si estás decepcionado de los padres de este mundo, ten en cuenta que Dios es un Padre que nunca te va a defraudar. Pues todos aquellos que están acá, que saben que Dios es su Padre, yo les invito para que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias, porque tú eres, Señor, ese Padre de amor y ese Padre de misericordia. Dice tu palabra, Señor, que nosotros podemos clamar ante ti con total libertad y decirte: Papito Dios, decirte: Abba Padre, porque tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro Padre del cielo. Gracias porque no somos huérfanos, porque somos tus hijos, y porque tu gran amor siempre va a estar allí. A pesar, Señor, de los errores de los padres terrenales, tú eres un Padre perfecto y un Padre de misericordia. Dile conmigo esta oración al Señor. Señor, te doy muchas gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Repite esta oración conmigo. Dios Padre, yo creo que tú eres mi papá. Yo creo que siempre me has ayudado. Yo creo que siempre has estado a mi lado. Hoy te pido con todo mi corazón para que tú sanes mi vida,
para que hagas en ti mi voluntad. Señor, me arrepiento con todo mi corazón por todos mis pecados, porque he sido un hijo rebelde. Pero hoy, Padre, yo te quiero reconocer como mi papá. Hoy quiero reconciliarme contigo. Dile conmigo: papá, yo me quiero reconciliar contigo en este día. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida, para que tú me sanes, para que tú me restaures y para que tú hagas en mí un milagro. Dile conmigo: gracias por tu gran amor, porque eres mi papá, porque nunca me dejarás, porque nunca me abandonarás. Gracias, amado Dios, por esta palabra.